Bueno, el día de hoy empezaremos a ver el tema de la división. Nosotros somos Mauricio Vieira y Carlos Murguía. Para hablar de la división, primero hay que entender qué es una división. La división es la operación matemática inversa o contraria a la multiplicación. La división consiste en averiguar cuántas veces cabe un número llamado divisor en otro número llamado dividendo. Es decir, cuántas veces el divisor está contenido en el dividendo. Ahora, la división tiene 4 partes. Y estas se pueden identificar claramente al momento de hacer una división. El primero es el dividendo. El dividendo es el número que ha de dividirse por otro número. Luego está el divisor, que es el número entre el que se va a dividir a ese otro número. Luego está el cociente, que es prácticamente el resultado de la división. Y como cuarto elemento tenemos el residuo, o también conocido como resto, que es ahora sí que lo que resta o la cantidad que sobra de esa división. A partir de que conocemos los 4 elementos de la división, podemos hablar de que existen diferentes tipos de división. El primero es una división exacta. Una división es exacta cuando el resto o el residuo es 0. Es decir, aquí tenemos un ejemplo en el que se va a dividir el 15 entre el 5. El 15, dado que es el número que se va a dividir, es el dividendo. Y como se va a dividir en 5, el 5 es el divisor. Entonces, 15 entre 5 es 3. Por lo tanto, este 3, que es el resultado, también es conocido como el cociente. Y por lo tanto, esta es una división exacta, dado que 15 entre 5 se puede dividir exactamente y te da el 3. Por esto es que el residuo o el resto es igual a 0. El segundo tipo de división es la división entera. Una división es entera cuando el resto o el residuo es distinto de 0. Aquí tenemos un ejemplo, que es 17 entre 5. El 17, que es el dividendo o el número que se va a dividir, entre 5 partes, o en este caso el 5 es el divisor. 17 entre 5, haciendo el cálculo nos damos cuenta de que no es un resultado exacto como el tipo de división pasada. En este caso, no es un número exacto. Por lo tanto, si hacemos el 17 entre 5, nos damos cuenta que el resultado es 3. Pero dado que ahorita no vamos a trabajar con decimales, vamos a suponer que el cociente es ese 3. Pero dado que el 5 cabe 3 veces en el 17, dado que 5 por 3 es 15, pero del 15 al 17 todavía me faltan 2 unidades. Entonces, estas 2 unidades que me hacen falta, vamos a decir que estas 2 son equivalentes al residuo o al resto de esta división. En este caso, el 3 sería el cociente. Ahora, ¿cómo sabemos que esto realmente pues está bien hecho? Es un truco que es para saber si de verdad estamos haciendo la división bien. Y es que el dividendo debe ser igual al divisor por el cociente más el residuo. En este caso, el dividendo, que es 17, debería ser igual al divisor, que es 5, por el cociente 3, 5 por 3, más el residuo, que es 2. 5 por 3 es 15, más el residuo 2 es 17. Lo mismo que el dividendo. Ahora, hablando del número de divisores y de dividendos, vamos a hablar de 2 casos. El primero es que el divisor tiene una sola cifra y el dividendo tiene una o 2 cifras. Esto se calcula mentalmente, claramente a partir de que tengas tus bases y conocimiento sobre las tablas de multiplicar. El mayor número que multiplicado por el divisor no supera el dividendo. Esto es, tenemos aquí 2 ejemplos. Cada uno representa una división totalmente diferente de la otra. En este caso, en el primero, vemos que el divisor, que está como marcado en la casilla, y tenemos el dividendo, que es 12. 2 entre 3 es 4. Por lo tanto, su residuo sería 0.
Esto lo podemos comprobar como la multiplicación del divisor, es decir, el 3 que está encerrado en esta casilla es el divisor, por el cociente. 3 por 4, 12. Entonces sabemos que el residuo ahí es 0. Por el otro lado, en la otra división, vemos que el dividendo es 19, el 5 es el divisor. Entonces, 19 entre 5 me da 3. ¿Por qué? Bueno, el cociente en este caso es 3. ¿Por qué? Porque si multiplicamos el 5 por el 3, es decir, el divisor por el cociente, me da 15. Entonces, se supone que mi dividendo es 19. Si mi cociente fue 15, si mi cociente es 3 y mi divisor es 5, y multiplicamos estos dos, me da 15. ¿Cuántos números me faltan de 15 al 19? 4. Entonces, en este 4 se encontraría el residuo o resto. Esto es a lo que se refiere esta parte hasta abajo de la diapositiva, que dice que el resto o residuo se obtiene restando al dividendo el producto del divisor por el cociente. Ahora, para hablar del segundo caso, que es cuando el divisor y el dividendo tienen más de una cifra, lo que se tiene que hacer en primer lugar es, leyéndolo de izquierda a derecha, es que se separan de la izquierda del dividendo tantas cifras como tenga el número del divisor, o más, puede ser que sea más de una, de modo que se forme un número igual o mayor que el divisor. En este caso, aquí abajo vemos una división, que es 218.161 entre 87. El 218.161 vemos que es el dividendo, y el 87, que es el número en el que se va a dividir el dividendo, es el divisor. Si hacemos esta operación, 218.161 entre 87, lo primero que tenemos que hacer es separar al dividendo, ¿no? En este caso, no tiene caso separar las dos primeras cifras del dividendo, leyéndolo de izquierda a derecha, porque no tendría caso dividir 21 entre 87, dado que 21 es menor al divisor, que es 87. Entonces, agarramos las tres primeras cifras leyéndolo de izquierda a derecha, 218, y lo vamos a dividir eso entre 87. 218 entre 87 me da 2 punto y cacho. Hay que suponer nada más que nos da 2. Entonces, a partir de esto, lo que se tiene que hacer es que al divisor lo multiplicamos por este 2, que es el cociente. 87 por 2 me da 174. Entonces, lo que tenemos que hacer para encontrar el residuo de esta parte es al 218, que fue, digamos, nuestro dividendo dividido, le vamos a quitar esos 174, que surge de la multiplicación de 87 por 2. Entonces, 218 menos 174 me da como residuo 44. Y ese es el residuo en esta parte. Luego lo que tenemos que hacer es ir bajando de uno por uno cada uno de los números que quedan. Es decir, el residuo de la segunda parte, digamos así, de esta división, fue que nos dio el residuo de 44. Y por lo tanto, vamos a bajar un nuevo número, leyéndolo de izquierda a derecha, que no hayamos tomado ya antes del dividendo. Es decir, habíamos ocupado el 218, es decir, las primeras tres cifras del dividendo. Ahora vamos a bajar una cuarta, que haga que nuestro residuo de haber sido 44 pasa a 441, bajando ese 1. Entonces ahora, lo que tenemos que seguir haciendo es lo mismo. 441, dividirlo entre 87. 441 entre 87 me da 5. Entonces, este nuevo cociente que me da de esta otra parte de la división, 5 lo vamos a poner al lado derecho del cociente número 1 que nos había dado, que era el 2. Entonces, de modo que ahora nuestro cociente se va a ir conformando de estos dos números, el 2 y el 5, que juntos es el 25. Ahora, lo que tenemos que hacer es el mismo paso que el pasado. Multiplicar 5, que se fue el cociente, por el divisor, 87. 5 por 87 es 435. Entonces, tenemos que ver una forma de llegar a 441, que hay que decirlo así, como que en este caso es nuestro nuevo dividendo. 435, para llegar al 441, nos hace falta
6 unidades. Y es este 6 que va a aparecer primero. Luego, el otro 6 que aparece al lado de ese 6, para que se forme el 66, es simplemente el otro número, es decir, en este caso el quinto número del dividendo, que lo vamos a bajar así como en un paso anterior bajamos el 1. Y así es como llegamos al resultado final, que lo vemos aquí, ¿no? Que ya nos queda como que 218.161 entre 87 es igual a 2.507, donde el residuo no es ni el 441, no es ni el 661, sino que el residuo en este caso es 52. Ahora, ¿por qué paramos hasta aquí? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ya ocupamos todos los números del dividendo. Entonces, este sería el resultado final. 2.507 sería el cociente de esta división. Bueno, continuando con la parte de la comprobación, como ya lo habíamos visto anteriormente, la comprobación de una división es multiplicar el cociente por el divisor y a eso sumarle el resto o el residuo. Como vemos en el ejemplo pasado, el cociente nos salió de 2.507, que lo tenemos que multiplicar por el divisor, que es 87. Esto nos da la cantidad de 218.109, pero nos falta todavía sumarle el residuo o el resto. Y como podemos ver aquí a la derecha, se hace la suma y ya da el resultado final. Esto se hace con todas las multiplicaciones y divisiones, como ya lo habíamos visto, para comprobar el resultado de la división. Continuando con la división incógnita. Para saber la incógnita de una ecuación en la cual se está ocupando una división, como ya lo habíamos visto anteriormente, se tiene que pasar del lado del igual o del otro lado de la ecuación con la operación contraria, es decir, la multiplicación. Como podemos ver aquí en el primer ejemplo, es 4 entre x más 3 igual a 10. Pasamos el más 3 del otro lado con el signo contrario, da menos 3. Hacemos la operación y nos da 4 entre x igual a 13. Aquí, como la x está dividiendo, pasaría multiplicando. Y el 13, como está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces quedaría la ecuación final quedaría 4 entre 13 igual a x. Pasándonos del otro lado, del lado derecho, al siguiente ejemplo, nos ponen x entre 5 menos 10. Pasamos el 10 que estaba restando, pasa sumando, se hace la operación y como aquí es x entre 5, el 5 está dividiendo, pasa del otro lado de la ecuación multiplicando. Entonces da como resultado final x es igual a 45 por 5, que esto es igual a 225. Siguiendo con más ejemplos, este ejemplo, aunque se puede ver difícil, es también muy fácil. Nos están poniendo 4 más 5 entre paréntesis y todo eso entre x, igual a 18. Como bien sabemos, todas las operaciones se tienen que resolver por medio de jerarquía de operaciones. Es decir, primero se resuelven los paréntesis. Aquí resolvemos el paréntesis y nos da 9. 9 entre x igual a 18. Como la x está dividiendo, pues pasa multiplicando del otro lado y el 18 pasa dividiendo. Y esto nos da el resultado de x igual a 2. Del otro lado podemos ver el mismo ejercicio, el mismo planteamiento con paréntesis. Aquí pues, resolvemos x entre 8 más 7 igual a 5. Da igual a x entre 15 igual a 5. El 15 está dividiendo, pasa multiplicando. X es igual a 5 por 15. Y finalmente tenemos el resultado de x igual a 75. Como pueden ver, este tipo de operaciones es muy fácil. Solamente hay que saber cómo mover y despejar los números para que nos dé de manera correcta el resultado. Como ya vimos, también importa muchísimo la jerarquía de operaciones, porque sin ella podemos llegar
a resolverla de forma, por así decirlo, más fácil, pero con un resultado incorrecto.